trabajando hace un tiempo, como decía el pastor Fernando, en Cuartel Quinto, en el barrio Milenio. Y es verdad, hay muchos chicos. Y yo tengo recuerdo de los chicos, ¿sí? Saben, ellos nos han bendecido con las obras de teatro. Hay chicos que todavía se acuerdan de una obra que se llamaba El bichito en el ojo, y cada vez que lo recuerdan con alegría. Así que cuando quieran, vayan para aquel lugar. Y si hay algo, y si hay algo que nos ha honrado, trabajar con niños. Los niños han sido el blanco del enemigo durante muchos años. El enemigo ha armado todo un sistema para poder captar a los niños, ¿sí? A veces duele reconocer que aún la educación tiene como propósito corromperlos. Yo todavía no entiendo cómo a un niño, siendo tan chiquito, se le enseña educación sexual y tantas otras cosas, queriéndolo justificar en que llevan una vida segura y saludable. No tienen la edad y no tienen la necesidad de saberlo. Todo el sistema informativo trata de captarlos, todo el sistema intenta de alguna forma u otra tenerlos, así que los niños han sido y son una prioridad para el enemigo hace muchos años. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que transformar que los niños sean una prioridad para la iglesia. Los niños tienen que ser una prioridad para nuestras vidas. Nosotros tenemos que ayudarlos, ellos nos miran. A los chicos mucho no les interesa saber si Dios los ama. Realmente ellos no tienen edad para saberlo. A ellos les interesa saber si tú y yo lo amamos. Si tú y yo lo amamos, para ellos es suficiente y será lo que necesiten para ser conducidos al Señor. Y esos niños dentro de unos años serán adolescentes, algunos años más serán jóvenes y dentro de un tiempo serán hombres y mujeres que, si hemos logrado en este tiempo sanar su corazón, transformaremos una generación completa. Así que todos aquellos que tienen a los niños en su corazón, ore por el milenio. Si nosotros tenemos muchos chicos, allá hay un montón y este año nos proponemos traer más, ¿sí? La necesidad es grande. Como todo barrio, si hay algo que abunda en el milenio son niños y perros, son las dos cosas que hay mucho. Así que, pero sobre todo niños, en cada casa, nosotros tenemos una y a veces vemos cómo hacer, pero en cada casa sabemos que hay 2, 3, 4 y de ahí suben, ¿sí? Así que agradecidos al Señor por la obra. ¿Saben? Cuando a mí me mandaron al milenio, dijeron, tenés que ir a pastorear niños. Y yo ya había sido ungido como pastor. Y empezó toda una revolución dentro mío, diciendo, o soy pastor o soy un maestro de escuelita. ¿Cómo es el tema? Entonces mucho no me cerraba la idea hasta que llegamos a aquel lugar y efectivamente, como contaba el pastor Fernando, arrancamos sin templo, arrancamos sin casa, solamente nos sentamos un día, 2 de este lado, en el medio de una zanja que no tenía agua, pero había una zanjita ahí, y del otro lado unos niños. Y ahí comenzamos. Y ahí comenzó la obra en el milenio, y luego de los años el Señor se fue proveyendo de lo que se necesitaba para hacer la obra, y sobre eso yo quiero compartir en esta mañana. Dios a todos nos ha llamado al servicio, no a todos nos ha llamado a los 5 ministerios, ¿sí? Como enseña la palabra de Dios, pero sí el Señor a todos nos ha llamado al servicio los unos por los otros. Tenemos que sacarnos la idea de que servimos al Señor y a nadie más. Es imposible servir a Dios si yo no sirvo a otra persona. Si no sirvo a alguien, si no hago algo por alguien, no estoy sirviendo al Señor. Dios no va a bajar y yo le voy a traer un vaso de agua, pero sin lugar a dudas, como hacen los hermanos llevándole alimento a la gente del hospital, llevándoselo a ellos, al Señor servimos. Servimos a Dios a través del servicio de las personas. Y esto no queda nadie afuera. Dios nos ha llamado a todos para que hagamos esto. Y saben, generalmente cuando hablamos de servir al Señor, yo les voy a contar lo que a mí me pasaba en una mente chiquitita así, bastante presupuestada. Lo primero que se me venía a la mente era, ¿con qué vamos a servir al Señor? ¿No es cierto?
Si uno le dice, tenemos que poner un comedor de chicos, es más, sería ideal poder hacer un hogar de niños para darle de comer. ¿Y qué es lo primero que nosotros vamos a decir? ¿De dónde? Si apenas le puedo dar a los míos, encima quiere que le dé a los demás. Y lo primero que hacemos es nos manoteamos el bolsillo por las dudas, no sea cosa. Sin embargo, Dios nunca ha provisto primero para que luego se haga. Siempre el Señor ha respetado la decisión que tú tomas, que yo tomo. Cuando nosotros le decimos que sí al Señor, ahí comienza la provisión. No es que primero nos provee, cuando tenemos todo, nos dice, ahora que está todo, ¿quieren hacerlo? No funciona así. Funciona exactamente al revés. El Señor te muestra lo que quiere hacer. Una vez que te lo mostró, está en ti la decisión. Y la respuesta varía en dos. No es muy difícil. ¿Es en sí o es en no? No hay más. Y cuando nosotros decidimos y nos decidimos por Dios, ahí comienza la provisión. Ahí el Señor comienza a moverse. Nosotros podemos dar testimonio de muchas de estas cosas, pero no es lo que queremos, no es lo que quiero en esta mañana compartir con ustedes. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6. Yo les dejé a los chicos allá un pendrive con algunas citas para que podamos recordar más que nada. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Los más chicos podemos decir era re grosso Gedeón, ¿no? Que un tipo grosso. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer en esta mañana acerca de Gedeón. Vamos a volver una para atrás. A ver. Vamos a hablar de esto. Yo les voy a pedir en esta mañana, vamos a sincerarnos. ¿Cuántos quejosos hay en esta sala? Sí. Bueno, si hay algo, de atrás hasta se paran. Gloria, gracias por la sinceridad. ¿Sí? La sinceridad paga, la sinceridad garpa, la sinceridad es muy importante. Yo soy un quejoso, ¿sí? Realmente soy un quejoso. Y yo quiero en esta mañana predicar acerca de Gedeón, porque Gedeón fue un hombre que gracias a Dios también era un quejoso, igual que muchos de nosotros, pero en la mano del Señor Dios transformó esas quejas. Vamos a la primer filmina y leemos todos juntos en Jueces, capítulo 6, verso 1. Vamos a leer en adelante. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vamos a leer hasta aquí. Cuenta este texto bíblico de que el primer versículo que leemos es: los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor. ¿Saben? Durante tiempo he meditado en este versículo, porque todos conocemos un Dios muy misericordioso, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios perdona todos nuestros pecados, que Dios perdona todas nuestras iniquidades, que Dios no le sorprende absolutamente nada de lo que yo pueda hacer, decir, porque Él me conoce y conoce mucho más de mí de lo que yo conozco. Él sabe
lo que voy a hacer que quizás yo desconozca una reacción mía, Él sabe que puedo tenerlo. Sin embargo, el texto dice que los hijos de Israel habían hecho lo malo delante del Señor. Y yo durante mucho tiempo me pregunté, ¿qué es hacer lo malo cuando yo conozco un Dios misericordioso? Cuando sabemos que la gracia de Dios es inmensa, que el perdón del Señor es tan grande. ¿Qué es hacer algo tan malo que produzca que la mano del Señor se aparte de su pueblo? Muchos podemos decir, el pecado, es verdad, el pecado nos aparta del Señor, pero nosotros pedimos perdón y volvemos al Señor, y el Señor nos perdona, nos restaura y nos toma, como si recién lo hubiésemos conocido. Entonces, leyendo el texto, encuentro un poco más adelante cuál era el verdadero motivo que había ofendido a Dios, y creo fervientemente que es el mismo motivo que hoy ofende al Señor. Y es que este pueblo se había hecho dioses paganos, se había construido otros dioses. Había dos a los cuales ellos adoraban. Uno se llamaba Baal. Baal era el dios de las buenas cosechas, de las cosechas abundantes. Lo que Baal le prometía al pueblo era que iban a tener muchas cosechas, que sus cosechas iban a ser buenas, que su tierra iba a fructificar. Y el otro dios falso que se habían levantado era una que se llamaba Acera. Acera era la diosa que prometía la fertilidad. No solo la fertilidad en las mujeres. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos que una mujer estéril se la consideraba una mujer maldita, ya que se consideraba a la mujer únicamente para dar a luz. Entonces una mujer estéril era considerada una persona con una maldición en sí. Pero esta diosa falsa no solo prometía la fertilidad en las mujeres, sino también prometía la fertilidad en los ganados, prometía la fertilidad en los animales. Entonces este pueblo adoraba a estos dos dioses, porque estos dos dioses en cierta manera les prometían prosperidad. Teníamos muy buenas cosechas y teníamos muchos animales. Entonces ellos se habían aferrado a estos dos dioses. Ahora fíjense lo que es un corazón alejado del Señor y un corazón que no tiene el entendimiento de las cosas de Dios. Porque ellos, es verdad, tenían muy buenas cosechas. Y también es verdad que los animales se multiplicaban en gran manera. Pero el texto que leímos dice que eran acosados por su enemigo y que una vez al año, y no en cualquier momento, sino en el momento donde estaban las cosechas listas, su enemigo entraba y robaba todo lo que ellos habían logrado sembrar durante un año. Y dice que esto duró 7 años. Mi pregunta es sencilla. ¿Para qué quiero adorar a un Dios que me promete que me va a dar si por otro lado va a permitir que me saquen? ¿A ellos de qué les servía las buenas cosechas o las buenas paridas si luego iba a entrar su enemigo y le iba a robar absolutamente todo lo que ellos levantaron? ¿Saben? Vivimos en el mundo, no estamos aislados. Y cuando miramos a la izquierda y a la derecha de nuestro lado, vemos mucha gente que hoy vive en la misma condición. Vive adorando a Dios que le prometen que ellos van a llegar a la prosperidad, viven esforzándose por un montón de cosas que realmente son necesarias. No sé si tan necesarias, pero que son necesarias. Ahora sí, como por un lado obtienen, por otro lado pierden. Vemos habitualmente personas que dejan su vida para construir una casa grande, hermosa, bella, pero nunca logran construir un hogar. Y construir una casa es pegar un ladrillo arriba del otro. Ahora, construir un hogar es algo que se lo tenemos que pedir al Señor. Nosotros no tenemos capacidad para hacer un hogar. Nosotros no tenemos la forma de decir voy a llevar un hogar adelante. Si Dios no nos ayuda, no tenemos manera. Entonces mi pregunta es, ¿para qué quiero una mansión? Si por ejemplo tiene 7 habitaciones, somos 2 personas y no nos podemos mirar cara a cara. Así vivía el pueblo. Tenían todo, pero como lo conseguían, lo perdían. Esa era la situación del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo? Los hijos de Israel.
en este tiempo. ¿Quiénes son los hijos del Señor? Entonces la palabra nos habla a nosotros, a los hijos del Señor. Nosotros hoy podemos decir, no tenemos dioses ajenos. Creemos en el Señor, amamos a Dios, servimos a Dios. Sin embargo, sin querer, con cosas que a veces parecen imperceptibles, hacemos dioses. Porque un Dios falso es todo aquel Dios que ocupe el lugar del Señor. Toda aquella cosa que ocupe el lugar del Señor se transforma en un Dios, se transforma en un Dios pagano. Entonces muchos me miran como diciendo, ¿con qué vas a salir? ¿Qué nos vas a decir? No, no es muy difícil. Muchas veces nos hacemos dioses sin quererlo. El más habitual es el trabajo. El trabajo puede ser un Dios en mi vida. Cuando el trabajo ocupa el lugar que yo tengo que dedicarle al Señor, se transforma en un Dios. Sin querer, le estoy adorando. Mi familia puede ocupar el lugar que realmente le pertenece al Señor. Entonces yo no estoy en contra de la familia, amo a la familia, necesitamos su tiempo. Es verdad. Ahora, cuando la familia quita el tiempo que le pertenece al Señor, se transforma en un Dios. Nuestros hijos, cuidado con los que tenemos hijos, sepan que son un préstamo del Señor. Nos los dio para que los conduzcamos a su camino y para que traigan felicidad a nuestras vidas. Pero cuando nuestros hijos ocupan el lugar del Señor, se transforman en un Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que no le demos más boliche a los chicos? No, justamente que pongamos las cosas en el lugar que tenemos que ponerlas. Nuestros pasatiempos, cuando nuestros hobbies ocupan el lugar que le pertenece al Señor, se transforma en un Dios. A mí me pasó hace un tiempo, los que conocen casa, los que no me conocen, yo trabajo en un banco. Imagínense el estrés de trabajar en un banco, trabajo en la caja del banco. Entonces tengo un pasatiempo. Tengo 2 galpones grandes y me dedico a hacer cosas con fierro. No soy herrero, soy pastor y bancario. Pero hago eso para distender tensiones. Entonces cuando llego muy nervioso después de un día muy largo de trabajo, agarro la masa y le empiezo a pegar a los fierros y me imagino cuántos clientes que ese día me vinieron a traer algunos problemas. Entonces le pego hasta que dejo los hierros finitos, parecen hojalata. Y saben que me gusta mucho. Me gusta la albañilería, o sea, yo no sé, me parece que me equivoqué de oficio. Cada 2 por 3 estoy metido entre las bolsas de cemento, levantando pared. ¿En serio lo haces? Sí, pero yo no trabajo de eso, lo hago por gusto. Y porque muchos años tuvimos que levantar templos. Entonces ahí aprendimos algo. Y como me gusta tanto, me hice 2 galpones, 5 por 5 cada uno. Así que tengo 50 metros cuadrados para poder trabajar. Y en un momento me gustó tanto que vivía mucho tiempo ahí adentro. Vivía tanto tiempo que me acostaba muy tarde, me levantaba temprano y hasta un día pensé para mí adentro, hoy no voy a ir a la iglesia, me duele mucho el cuerpo. Estuve trabajando un montón. Eso es un Dios falso. Ese pasatiempo se transforma en un Dios pagano. Todo lo que me robe el tiempo que le pertenece al Señor es un Dios pagano. Ese día tiré la masa, tiré el cortafierro, porque por otro lado estoy casado y si llegaba a hacer eso mi esposa me lo iba a hacer recordar los próximos 50 años. Entonces el pueblo había hecho lo malo delante del Señor porque se había levantado dioses falsos. Y como decíamos recién, somos el pueblo de Dios. Tenemos que tener el cuidado de no levantar dioses falsos en nuestras vidas. Dios no viene a juzgarnos. La palabra de Dios siempre es una alerta. Si lo estamos haciendo, sea hoy el último día. Si estamos invirtiendo mal el tiempo, sea hoy el último día. Y dice la palabra de Dios que este mal que tuvo el pueblo de Israel a causa de esto duró 7 años. 7 años es una fracción de tiempo muy grande para estar sufriendo. Yo imagino la gente levantando la cosecha. El primer año entraron los enemigos, robaron todo. ¡Qué desgracia! El segundo año se repitió la desgracia. Al 4º o 5º año estarían recansados. Y el último año debe haber sido terrible. 7 años.
trabajando para que el enemigo se lleve el sacrificio de todo un año de trabajo. Porque el enemigo no entraba en cualquier momento. Y el enemigo nos va a acosar no en cualquier momento. El enemigo nos va a acosar en el momento que pueda robarnos aquello que para nosotros ha sido importante y tanto ha costado. Y no solamente está relacionado con la economía, sino con muchas otras cosas en nuestras vidas. Y dice que luego de 7 años, por Dios, qué pueblo, el pueblo clamó al Señor. 7 años, el pueblo con la boca cerrada, 7 años dejándose robar y sin buscar la ayuda del Señor. Saben, yo imagino al Señor durante esos 7 años. Yo imagino a Dios moviéndose en el cielo diciendo, en el momento que ellos oren a mí, yo voy a descender y los voy a ayudar. Y esperó 1, y esperó 2, y esperó 3, así hasta el 7º año, porque luego que el pueblo clama, inmediatamente el Señor envía un profeta para ayudarlos. Inmediatamente el Señor mueve los ángeles para ayudarlo. Pero primero el pueblo tuvo que clamar al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que tenés ese problema que te está dando vuelta? ¿Cuánto tiempo hace que nosotros estamos luchando con lo mismo? Saben, yo después de algunos años de creyente descubrí algo. Los creyentes ni siquiera nos renovamos en los problemas, siempre tenemos el mismo problema. Ni siquiera en eso nos renovamos. Quizás sea tiempo de volverse al Señor y clamar a Dios. No de orar, no de hacer un rezo, de clamar a Dios. Es tiempo de volvernos al Señor y decirle, no aguanto más, Señor. No sé cómo hacerlo, no sé cómo encararlo. No sé de qué manera, Señor, porque realmente una y otra vez he venido a tu presencia y no he hallado la respuesta a lo que estoy buscando. Quizás porque nunca me he detenido a clamar al Señor. Y dice que el pueblo aclamó e inmediatamente llegó la intervención del Señor. Del versículo 7 en adelante dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió al Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y es aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor, la casa de mi padre. Dice que el pueblo clama al Señor, y el Señor primero envía a un profeta y les hace ver de qué lugar Él ya los había sacado. Él les hace ver de qué lugar ellos se habían encontrado y de qué mano Él había movido, de qué manera, Él había movido su mano para llegar al tiempo que ellos estaban. Les hace ver cómo abrió el Mar Rojo, les hace ver cómo los sacó de la esclavitud, los hace ver cómo ellos ya habían recibido un milagro de parte del Señor, cómo ellos ya habían recibido la intervención de Dios. Yo creo que la tarea de los profetas en este tiempo es justamente eso, hacernos recordar de aquel lugar donde Dios nos sacó, porque muchas veces con tanto ruido y tanto barullo nos olvidamos de aquel lugar de donde Dios nos ha sacado. Nunca debemos mirar atrás, jamás debemos mirar lo que ya pasó, porque eso es un tiempo que se terminó en nuestras vidas. Dios nos sacó de ese lugar, pero cuando comenzamos a ver o a creer que Dios no se está moviendo, sería bueno pegar una miradita hacia el fondo y decir, el Señor me ha sacado de esto y de aquello, y realmente ha sido bueno el Señor. Y dice que cuando muestra esto, luego de que el profeta habla, mire cómo empieza a moverse el cielo, ¿no?
dice que luego que el profeta habla, el Señor envía un ángel, ya no solamente un hombre, sino algo celestial. Ahora, el ángel era medio cómodo porque se sienta abajo de un árbol grande, lindo y frondoso, y veía a uno que estaba laburando como burro. Porque nosotros ahora vemos cómo cosechan el campo y es un deleite. Ver los tractores con aire acondicionado que mientras está trillando de frente, está sembrando en el fondo, es algo maravilloso. Pero ir a la época a la cual estamos hablando, ver a un hombre agarrando las espigas y pegándole contra el piso para ver si podía sacar algo de trigo, realmente era un trabajo duro. Y haría calor como hace hoy afuera. Porque él se sentó abajo del árbol y comenzó a mirar. Y mientras los miraba, que él hacía ese trabajo. Dice que agarró y vio el esfuerzo que estaba haciendo Gedeón. Y le dice unas palabras que a mí me entran a hacer un poco de ruido. ¿Qué vio el ángel? Porque le dice, tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Cuánta valentía podía tener? Esforzado sí, pero valiente. Valiente una persona que había sido saqueada durante 7 años seguidos. Valiente una persona que había visto cómo a su familia la devastaban y le sacaban todo lo que durante tiempo guardaban. Valiente aquel que tenía que esconder las cosas para que su enemigo no se las arrebate. Yo no sé qué vio el ángel. Quizás vio con los ojos que vemos nosotros. Y no, perdón, él no vio con los ojos que vemos nosotros, pero vio con los ojos que ve el Señor. Gedeón no tenía condiciones. Él mismo, cuando recibe estas palabras, habla con el ángel sin saber con quién está hablando. Cuidado con el que nos viene a traer una palabra de aliento, no sea cosa que sea un ángel. Y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está ese que lo sacó de la tierra de Egipto? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel Dios que yo he oído que abría el mar rojo cuando el pueblo necesitaba pasar y lo cerraba para que sus enemigos sean destruidos? ¿Dónde está? Dios se ha olvidado de nosotros, Señor. No sé quién eres tú, pero sé que Dios se olvidó sin lugar a dudas de cada uno. Y Él expone su queja. Y Él se queja, y yo creo que eso agradó el corazón de Dios. Porque Él no fue un fariseo, Él no se ocultó, Él dijo la verdad, lo que sentía su corazón. Señor, no hallo al Señor en esta situación. Yo quiero que en esta mañana, por un instante, puedas meditar un segundo y vas a ver que alguna vez en tu vida has orado de la misma manera. Vas a ver que alguna vez hemos expresado esta queja. Si existe Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? El Señor existe, pero está buscando que Él está esperando que vayamos a su presencia. Entonces, Él lo ve con esos ojos que nos ve el Señor, porque de otra forma es imposible. Y le dice, tú eres esforzado y eres valiente. Y luego que Él larga su queja, el Señor le da un mandato, una comisión. Lo primero que le dice es, ve con estas tus fuerzas. Mi pregunta es, ¿cuántas fuerzas podía tener Gedeón? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Cuántas fuerzas puede tener una persona que está atravesando durante tanto tiempo el mismo problema? Yo creo que humanamente casi ninguna. Yo creo que no podía él hacer frente a ningún sueño de poder ayudar a alguien, porque él estaba rendido. Sin embargo, estoy convencido que el Señor se refiere a la fuerza de su queja, porque él tenía fuerza para quejarse, porque él tenía fuerza para estar enojado, porque enojarse requiere de fuerza, quejarse requiere de fuerza y de sacrificio también, porque no es tan fácil estar todo el día con la cara larga. Por las dudas estoy serio. Y por ahí estoy hablando con mis compañeros y entra alguien y me ve sonriendo y me dice, ¿estás contento hoy? Digo, tranquilo que ya se me pasa. Se pasa rápido.
pero por las dudas, no sé, cosa que vengan a pedir algo. Entonces por las dudas les gano de enojado. Estar enojado lleva fuerza. Y lo que el ángel le dice, invierte todo lo que le estás desgastando la queja, inviértelo en el Señor. Todo lo que te ha desgastado hasta aquí, ahora esa fuerza, ese tiempo, esa devoción, esa adoración que le has dado a la queja, pasásela al Señor. Y comienza un tiempo de transformación en la vida de Gedeón. Un hombre simple, un hombre que realmente no tenía condiciones. ¿Saben lo que le dice Gedeón luego de esto? Gedeón le dice, Señor, ¿con qué he de hacerlo? Lo que hablábamos al principio. Gedeón hizo y dio vuelta al bolsillo. ¿Con qué? Y le da sus explicaciones. Le dice, yo soy el menor de los de las tribus de Manasés. Manasés era una de las tribus de los hijos de José. Era una de las más, no pobres, porque pobres no eran, pero eran las que menos condiciones espirituales tenían. No podía salir un hombre de Dios de ese lugar. Realmente era imposible que un hombre de Dios saliese de ese lugar. Entonces eso es lo que él le dice. Señor, no solamente soy de ese lugar donde nadie nos conoce, donde no hay virtud alguna, donde no hay preparación alguna, sino que encima soy el menor, porque si fuese el mayor por ahí, por descendencia, podía manotear algo. Y saben, eso es lo más maravilloso en el plan de Dios. Era lo que Dios necesitaba. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a ver que Dios nunca ha escogido a alguien lo suficientemente preparado. El Señor necesitaba un corazón humillado y una persona que realmente reconociera que no tenía condiciones, porque aquel que cree que tiene condiciones es muy difícil ser domado por el Señor. Cuando la palabra de Dios habla, cuando los frutos del Espíritu habla de mansedumbre, significa ser amansado. No nos gusta mucho, pero era un término que usaban para domar caballos. Y el domador doma el caballo para luego poder hacer con el caballo lo que él quiere. Y la mansedumbre, de la cual habla la palabra del Señor, es lo mismo. El Señor quiere domarnos para hacer Él lo que Él quiere con nosotros. Para ponernos freno cuando tenemos que frenar. Para hacernos doblar para un lado y para el otro cuando Él nos necesita aquí o allá. Entonces eso era lo que necesitaba el Señor. Una persona con el corazón de Gedeón, sin absolutamente ninguna condición. Sin condiciones. Pero saben que no fue Gedeón el único el cual fue escogido así. Hay varios ejemplos en la Biblia, pero a mí me llama un poco la atención porque digo, hoy vivimos tiempos tan convulsionados, donde ¿qué es lo que nosotros hubiésemos decidido si hubiésemos tenido que elegir a alguien para que hiciera una gran tarea? Yo voy a pedir a los chicos que adelanten unas de estas. A ver, una más. No sé si está antes o después. O después. Primera de Corintios 24 es al 27, no sé por qué me salió 279. No vamos a leer tanto, quédense tranquilos. Son nada más que algunos. Que tampoco es 24, es 25. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, no es una casualidad que el Señor fue a buscar al más débil, al más enojado, al que estaba más terco, sino que era la persona que iba a demostrar que él por condición propia no tenía mucho por hacer, pero que el Señor en su vida sí podía libertar el pueblo, como el Señor le dice, tranquilo porque te envío yo, tranquilo porque no necesitas otra cosa, y si en este tiempo necesitas derribar tu enemigo, lo único que te hace falta es el Señor, no necesitas otra cosa, y con Él todo aquello que necesites para lograr hacer la obra que Dios te encarga, será provista después.
Se ha provisto después, cuando tú digas, sí, Señor, voy a hacerlo. Claro que voy a hacerlo. No sé qué, no importa, es un tema tuyo. Tú me mandas, tú te harás cargo. Ahí va a aparecer la provisión. Pero el Señor siempre ha tomado hombres sencillos, hombres simples. Ahora les vuelvo a repetir. Mi pregunta es, a los tiempos que hoy vivimos, ¿a quiénes tomaríamos nosotros para encargarle una gran obra del Señor? A ver, la otra. Algunos ejemplos, miren. Vamos a ir, tenemos cientos, vamos a ir a estos 4. Tenemos a Moisés y a Ramsés II. Vamos a verlo humanamente. Moisés, un chico desvalido, que apareció en una canastita nadando y que alguien tuvo un poco de misericordia y lo rescató a él. Y del otro lado tenemos a Ramsés II, el faraón más poderoso de la antigüedad. La persona que decidía quién vivía, quién moría, el que edificaba los lugares altos, quien sometía a un pueblo completo, y ese pueblo se sometía a él. Él tenía el poder político, económico y militar. Y del otro lado, un niño aparentemente sin familia y que de la misericordia de alguno siguió vivo. ¿A quién escogeríamos nosotros para encargarle una gran obra? Ustedes conocen la historia y todos levantan la mano y dicen Moisés. Ahora hoy día, a veces salimos corriendo a golpear puertas equivocadas, porque pensamos que el poder y el dinero puede solucionar los problemas que solamente están en manos del Señor. La gente que tiene dinero, lo único que te puede dar es su dinero. Ahora la gente que tiene al Señor puede impartir de su bendición sobre tu vida. La gente que... Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces mi pregunta es, ¿a quién hubiésemos elegido? Conocemos la palabra, el Señor se quedó con el niño. Simón y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es una bendición, pero Simón era una maldición. ¿Saben? Cuando el Señor lo va a buscar, lo saca de la orilla, y cuando ve Pedro, Simón en ese momento, la pesca milagrosa, tiene temor y le dice, él se da cuenta con quién está enfrente. Le dice, Señor, soy un hombre pecador. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Búscate a otro. No tengo las condiciones. Búscate a otro. No soy lo que estás buscando. Búscate a otro porque yo no puedo reunir las condiciones que tú necesitas para que pueda ayudarte. Sin embargo, el Señor le dice, yo te transformaré en un pescador de hombres. Y trabajó mucho tiempo con Pedro, porque creo que fue uno de los más difíciles de los discípulos para el Señor. Porque amaba a Dios, pero era torpe y bruto como él solo. Saben, a mí me encanta la fe de Pedro. Realmente era una persona que pensaba, no tenía 2 dedos de frente. Y no era porque tenía flequillos, sino porque no tenía entendimiento. El Señor le decía caminar contra la pared y se iba a dar cabeza contra la pared, le iba a obedecer, pero en ningún momento se iba a dar cuenta que la pared lo iba a lastimar. Sin embargo, luego que lo niega, luego que se encuentra con el Señor y el Señor le pregunta si lo ama, vemos a un Pedro transformado, lleno del poder del Espíritu Santo. Y vemos a un Pedro que vence todos sus temores. Y que en la primera predicación, qué gloria predicar así, 3.000 personas se vuelven al Señor. Gloria a Dios. Mi pregunta es, nosotros, ¿a quién hubiésemos elegido? Es más fácil elegir al terminado. Lo que es difícil hacer que aquel que ha conocido al Señor llegue a ser Pedro. Saben, es un desafío que tenemos por delante y por eso trabajamos como niños, con niños, ¿sí? Tenemos que encontrar muchos Simones para transformarlos en el apóstol Pedro. El ejemplo es Pablo y Nerón. ¿Saben? A mí me gusta la vida del apóstol Pablo, porque yo recién le dije que el Señor necesita a los simples, los débiles. Pablo no era ningún débil. Pablo era re heavy. Pablo era el que respiraba el aliento de muerte, como dice. No era porque tenía mal aliento, sino porque te decía mátenlo y lo hacían pedazo. Hoy le hubiéramos dado un Mento Plus y respira aliento de muerte.
era una persona con mucha fuerza. ¿Saben? El Señor ve el corazón de Pablo, pero Pablo era un fuerte y lo humilló a tal extremo que él termina diciendo más adelante: todo lo que he hallado hasta aquí lo tengo por basura, con tal de quedarme con la presencia de Dios. Si tú eres fuerte, el Señor va a humillarte hasta que puedas declarar: lo único que necesito es al Señor. Nerón, ¿saben qué es? Los que leen la Biblia, ¿quién es Nerón? Nerón es el que le mandó a cortar la cabeza. Ese es Nerón. Y muchos creen que mientras Pablo era llevado para ser decapitado, Nerón se sentó en un gran sillón a ver su triunfo, a ver cómo lograba matar al gran apóstol Pablo. Y realmente le cortó la cabeza. Ahora veamos lo que sucede muchos años después. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos idea quién es Nerón, pero todos nosotros conocemos quién es el apóstol Pablo. Ahora mi pregunta es: aunque fue decapitado, ¿quién ganó la última pelea? Mientras nosotros a nuestros hijos les ponemos Pablo, a nuestros perros les ponemos Nerón. Pablo ganó la última gran batalla, luego de que fue un sencillo. Y el último me conmueve. Tenemos que elegir entre el niño de Belén y el poderoso Augusto César. El niño de Belén, todavía nos estamos peleando. Creemos o no creemos en su nacimiento virginal. Nosotros sabemos que así fue. Pero hay gente por ahí afuera que todavía se lo debate. Nació en un pesebre. ¿Cuánto renombre puede tener un chico que nace en un establo? Encima el padre era un carpintero. Y no sé si era muy bueno, porque no tenía una empresa de carpintería, era un carpintero nada más. Y del otro lado tenemos a Augusto César, un poderoso emperador romano. Un poderoso emperador, perdón. El que tenía el poder para firmar edictos. El edicto del emperador era indiscutible. Se hacía lo que él decía. Entre ellos, censar al pueblo. Ahora, si tuviésemos que elegir nosotros, ¿a quién no hubiésemos elegido? Yo quiero que nos seremos en esta mañana. Porque engañosos son nuestros ojos. Y engañoso es nuestro corazón. Las oportunidades no vienen de las personas. Las oportunidades vienen del Señor. Y lo que Dios nos da, como decíamos recién, es muy superior a lo que nos pueda dar cualquier otro hombre. Sin lugar a dudas, hermano, muchos de nosotros dijéramos: vayamos a lo seguro, ese hombre puede ayudarnos y abrirnos una puerta. Sin embargo, Dios escogió al niño de Belén, no sé si porque solamente era su hijo, sino porque sabía que él se iba a mantener fiel y obediente hasta la muerte, aunque esa muerte fuera en la cruz del Calvario. Hermanos, Dios ha escogido siempre a los simples. Y Gedeón era un simple. Gedeón no era una persona que tuviese renombre, no era una persona que tuviese capacidades, solamente tenía una queja en su corazón, solamente tenía un dolor en su corazón contra el mismo Dios de sus padres, que no podía entender por qué lo había abandonado. Y saben, luego que habla con Gedeón, yo creo que el corazón de Gedeón se destruyó y dijo: debo devolverme al Dios de mis padres, debo volver a ese lugar. Y le dice al ángel, que todavía no sabía que era un ángel, lea todo el capítulo, va a ver, se da cuenta mucho más adelante. Agarra y le dice: si es verdad que eres Jehová y he hallado gracia delante de ti, comienza y hace 3 cosas. A ver, la otra, no sé si está ahí. Ahí está, miren, si estaba. Las 3 cosas que hace Gedeón luego de hablar con el ángel. Porque saben, muchos decimos: tenemos un llamado al Señor. Ahora mi pregunta es: ¿qué hacemos con el llamado? Porque el llamado solo no alcanza. Es fundamental, pero no alcanza. El tema es: ¿qué hago con el llamado
que Dios me dio. ¿Saben? Nosotros hemos experimentado con mi esposa que no hemos sido los primeros llamados al milenio. No lo hemos sido. No solo de mi iglesia, que hay unos cuantos que dijeron que no, sino de otras iglesias. Nosotros cuando llegamos a aquel lugar, la gente nos decía, ustedes van a venir y se van a ir como hicieron todos. Entonces eso nos hizo entender que no habíamos sido los primeros llamados para evangelizar el milenio, sino que Dios había tomado a muchas otras personas, que no sé cuál fue el motivo y no nos interesa, por el cual dijeron que no. Ahora a nosotros no nos tocó otra que decir que sí. Y hoy muchos de ellos miran viendo lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Y yo sé que se les escapa una lágrima, porque dirán, el Señor me llamó a mí para hacerlo. Y no sé por qué no logré hacerlo. No somos distintos, ¿eh? Nos ha costado todo un montón. Gedeón dice que sí y hace tres cosas. Lo primero, presenta su ofrenda. ¡Qué tremendo! Dijo, si me has de usar, yo voy a ofrendar. Y salió corriendo, y a mí me gusta porque les hizo una comidita. Les cocinó al ángel. Lo otro que él hace es levanta un altar. ¿Vieron esa palabra que nosotros decimos Jehová Shalom? Ese es el altar que levanta Gedeón. El Señor es mi paz. Después de 7 años de tribulación, si hay algo que necesita una persona es paz. No mucho más. Paz. Y lo tercero que hace Gedeón es derribar los altares de Baal y de Acera. Esos altares estaban frenando la mano de bendición sobre ese pueblo. Y cuando Dios nos comisiona a hacer algo para nuestra vida o para afuera, si hay algo que tenemos que hacer es presentar nuestra ofrenda, que generalmente somos nosotros. A Dios no le satisface tanto lo que dé nuestra mano, le satisface lo que nosotros. Eso es necesario para que podamos sostener. Vivimos en el mundo y tenemos que sostener los gastos que ocasiona el mundo. Pero si vamos a hablar de ofrenda, que sea grata y agradable al Señor, ofrenda tu vida al Señor. Y no vas a tener nunca más problema para ofrendar tu dinero. ¿Sí? Nunca más vas a tener problema para hacer un montón de cosas. Debemos levantar la ofrenda, debemos arreglar el altar. Tenemos que nosotros mismos reedificar el altar para poder presentarnos al Señor. Y luego destruir los dioses paganos que se levantaron en el lugar donde ministramos en nuestras vidas. Decíamos que el trabajo, la familia, el ocio son dioses falsos. Dios te está llamando y te está prometiendo algo distinto, algo de bendición. Entonces esos altares tienen que ser derribados. Tenemos que destruir todo aquello que ocupa el lugar del Señor. El Señor es un Dios celoso. Por lo único que se ha enojado es por todo aquello que ha querido tomar su lugar. Entonces debemos destruir los altares que se levantan en contra de nuestro. A Gedeón le fue re bien, porque dice que destruyó los altares de noche, porque tenía cuiqui. Dice que el Señor le dijo, bueno, anda, toma, y le explica perfectamente cómo destruir el altar. Le dice de qué manera. Y él decide hacerlo de noche para que la gente no lo vea. Pero los chusmas existen desde aquella época, no desde ahora. Uno piensa que el chusmerío es algo moderno. No, de aquella época, porque dice que alguien lo vio mientras destruía los altares. Y el otro día de la mañana, el pueblo que estaba cautivo se levanta y ve que sus ídolos están destruidos y están en el piso. Entonces dice que se desesperan porque ¿quién les iba a dar ahora la buena cosecha? ¿Quién les iba a dar ahora las buenas paridas? Y cuando ven sus dioses destruidos, salen desesperados a buscar a alguien. Y uno, el que no durmió esa noche, el que miró por la ventana, dice, fue Gedeón. Y salieron corriendo a la casa de Gedeón. Pero Gedeón no estaba ahí. Estaba el papá. Gracias a Dios por el papá de Gedeón. Porque cuando van y le dicen, buscamos a tu hijo para matarlo porque ha destruido los altares, el Señor ilumina a este hombre y le dice, vosotros contenderéis por Baal. ¿Ustedes van a defender la causa de Baal? ¿Acaso Baal no es un Dios? Si es un Dios, que se defienda solo. Y dejemos que Él juzgue lo que ha sucedido. Y en aquel momento dice que fue cambiado el nombre de Gedeón y fue llamado contienda contra Baal. Gedeón se transformó en el enemigo de Baal. Gedeón se transformó en el enemigo del diablo y del infierno. Luchemos para que no solamente Dios nos conozca, Dios te conoce
y te conoce, te conoce. Ahora luchemos para que también nos conozca el diablo. El diablo tiene que conocernos. El diablo tiene que saber que le vas a hacer doler la cabeza. El diablo tiene que saber que vos estás humeando por ahí porque le querés sacar lo que le pertenece. Y eso es lo que sucede con Gedeón. Y Gedeón tenía miedo. Y empieza a pedir los vellones. Yo una vez dije, ay, qué poco espiritual. ¿Cómo un hombre después de ver todo lo que vio, empieza a poner vellones? Todos puso. Es muy poco espiritual. Y me puse a sacar cuentas. Yo le había puesto unos 6.000, 7.000 vellones al Señor para decidirme. Entonces digo, qué grande Gedeón. Porque los vellones están dentro de nuestras vidas. Nadie va y pone la cabeza por las dudas. Todos queremos estar seguros, ¿no? Y Gedeón pone Dios, nada más. Y el Señor responde. Pero así todo, Gedeón tiene temor. El capítulo 7 comienza a relatar cómo el Señor comienza a proveer para Gedeón. ¿Saben? El capítulo 7, versículo 2, vamos a leerlo. Dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Lo conocía el Señor, ¿no? Gedeón, en el capítulo anterior, estaba solo, llorando, trillando trigos. Solo. No tenía nadie. Luego que tiene un encuentro con el Señor, que Él presenta su ofrenda, que levanta un altar al Señor y destruye los altares falsos. En el otro capítulo, el Señor le dice, has juntado tanta gente, Gedeón. Son tantos los que han corrido a tu voz. Pero había sido porque el Señor lo había bendecido y la gente empezó a escuchar un mensaje distinto de Gedeón. Gedeón ya no andaba por los rincones diciendo, ¿dónde está el Señor de vuestros padres? Ahora Gedeón había recobrado fuerza y poder en sí mismo. Ahora creía en Dios Todopoderoso. Había visto la mano del Señor a favor de su vida y podía ver un poco más allá de lo que veían los ojos naturales. Ya se daba cuenta que no era por su condición, sino solamente por esa promesa que recibió de parte del Señor, que le dijo, te envío yo y es suficiente. Por eso la gente comienza a acercarse a Gedeón. Y vienen de un lado y del otro. ¿Y saben por qué el Señor le dicen que eran muchos? ¿Por qué eran muchos? Porque en ese momento el ejército de Gedeón tenía 32.000 hombres. El capítulo anterior estaba solo. ¿Dios provee los recursos? Claro que sí. Por eso me animo a decirles en esta mañana, Dios transforma nuestras quejas. Dios transforma nuestras quejas en nuevas oportunidades. Dios transforma la queja en una nueva bendición. Leí el pastor hoy a la mañana acerca de que son nuevas las misericordias cada mañana. Dios hoy tiene una bendición diferente que la de ayer. La palabra dice que cada día tiene su propio afán, pero que cada día tiene su misericordia. Vamos un día más uno, hoy más mañana, luego vemos. Y Gedeón, asustado, dice, son muchos. Y encima el Señor me va a sacar gente. Y le termina sacando tantos que los deja con 300. Pero ¿saben por qué? No porque Dios era malo, sino por lo que dice el último renglón del versículo que leímos. No sea cosa que ustedes piensen que han librado a este pueblo porque son muchos. Yo les voy a mostrar que ustedes no pueden librar a nadie si no están conmigo. Y yo creo que muchas veces el Señor nos deja solo con unas 2 personas, para que no pensamos que el entorno que nos rodea ha sido el que nos ha librado, sino que la mano poderosa del Señor es la que ha obrado y la que ha hecho que nosotros podamos alcanzar la bendición en nuestras vidas. Un poquito más adelante habla acerca del momento donde el Señor habla con Gedeón y le dice, estás con miedo, Gedeón, estás con miedo. Desciende al campamento enemigo para que veas a tu enemigo. Desciende a ese lugar. Qué feo que es encontrarte con el enemigo cara a cara, ¿no? Con eso que te avergüenza. Con eso que haces ver realmente tu miseria, lo que no queremos afrontar.
Y el Señor le dice, descendé y mirá a tu enemigo, fíjate. Se descendió con furia a su criado, porque no se animaba. Porque el Señor lo conoció, que le dijo, mira, si tenés miedo, llévate a uno para que te acompañe. No sé para qué, los otros eran millones. ¿Sabe lo que hacían con 2 hamburguesas? Y bajaron los 2, y dice que cuando comienza a caminar, empieza a ver el ejército. Y dice la palabra de Dios, innumerables eran sus camellos. Dice que las personas estaban tiradas como arena en el mar. Ese era el enemigo de Gedeón. Y Gedeón tenía 300 hombres. Y una vez que ve todo esto, yo imagino que habrá dicho Gedeón, Señor, estamos fritos, nos hacen pedazos. Mirá lo que son. Pero llega a un lugar y engancha a 2 hablando, teniendo una conversación. Vamos a buscarla en el 7. El 7:12 dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo, la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos los madianitas con todo el campamento. Mientras Gedeón lloraba en la montaña pensando que eran pocos y veía la cantidad de personas que había en ese lugar al cual él tenía que hacerle guerra, ellos estaban aterrorizados porque había un hombre que había recibido un mandato de Dios, el cual iba a destruir a ese campamento. Y el sueño fue claro. Dice que había un inmenso pan de cebada. Y esto es lo que más me gusta de este texto bíblico. ¿Saben por qué? Porque el pan de cebada era el pan común. Era el pan de los pobres. El que no podía comprar pan de trigo se conformaba comiendo pan de cebada. Era un pan que realmente nadie quería comerlo. Sin embargo, era el pan que comían ellos, justamente por haber sido empobrecidos a causa de Madián. Porque todo el trigo que ellos cosechaban, ellos se lo robaban. Entonces, ese pan es el que ve en sueño este hombre diciendo, lo común, lo vil, aquello que no tiene cómo hacerlo, es lo que Dios ha escogido para destruirnos y nos destruirá. Y nos destruirá. Entonces eso llega a oídos de Gedeón. Y Gedeón dice que al oír esto, el versículo siguiente, vamos a leerlo, 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y todo el campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Cuando Gedeón escuchó el sueño y la interpretación de 2 mundanos, de 2 personas que no conocían al Señor, a Gedeón le predicó un inconverso. Cuando él escucha eso, es la confirmación de lo que Dios le había dicho. Algo común, algo simple, algo sin nombre, va a destruir algo muy poderoso. Y dice que al oír esto, se dio vuelta. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Agarró y le dijo a Fura, saca una foto y vamos a hacer un cuadro. Después cuando termine la guerra, hacemos una gigantografía y mostramos cómo lo hicimos pelota. Dice más temor, porque vio la mano del Señor sobre su vida y se dio vuelta y adoró al Señor. Adoró a Dios. Yo no sé cómo habrá orado. No sé cómo oraría yo en esa situación. Lo primero que le diría es, Señor, yo no soy digno
recibir toda esta bendición que tú me estás dando. No entiendo por qué lo has hecho, no sé por qué has puesto tus ojos sobre mí, solamente me queda creer. Y dice que una vez que adoró al Señor se levantó, y el Gedeón que se levantó no fue el mismo que se arrodilló, porque tomó la autoridad que Dios le había dado y le dijo a su criado: volvamos, porque Jehová nos ha entregado nuestras manos a nuestros enemigos. Y Jehová en esta mañana nos entrega en sus manos a nuestros enemigos, solamente porque hasta aquí hemos decidido adorarle, solamente porque hasta aquí hemos decidido serle fieles. Y no importa la situación, no importa si tenemos o no tenemos dones, lo que Dios nos pide en este tiempo es que nosotros podamos decirle: sí, Señor, y Él tomará ese sí de tal manera donde va a provocar que todo lo que nosotros necesitemos sea provisto para hacer la obra que Él nos encomendó. Ahora vamos a orar, vamos a adorar, pero vamos a repetir la pregunta: ¿cuántos quejosos hay en esta sala? Gracias, Señor. Claro que nos quejamos, y gracias a Dios por sus quejas. Transformen esta mañana toda esa queja en el poder del Señor. Dios te está buscando. Dios busca personas que se quejan. Dios busca personas con poco nombre. Dios busca personas con poco talento, porque Él quiere mostrar lo que Él puede hacer de lo vil, de lo menospreciado, de aquello que muchas veces nos han dicho no servís para nada. ¿Cuántas personas han sido lastimadas en este tiempo, recibiendo palabras tan fuertes de parte de su padre, de su madre, aún de sus esposos, de sus esposas? Palabras como: sos un inútil, un bueno para nada, nunca vas a alcanzar nada. Bueno, transformar todo ese dolor en la mano poderosa del Señor, llevarlo en esta mañana a los pies de Jesucristo, y sin lugar a dudas, Dios te entregará en sus manos toda la bendición que has anhelado, y aún más, muchas cosas más que ni te imaginas que pueden ser para nuestras vidas, solamente si logramos transformar la queja en algo bueno y agradable para el Señor.